Bueno, mientras tanto, tengan en cuenta, frente a la posibilidad que planteaba Su de un trabajo colaborativo de escritura, la importancia de recuperar todas las observaciones que les hizo Ine, bueno, Su y Meme con relación a la forma de escribir, pensando en que si, o sea, ahí está la cuestión no solo de que va a haber un otro que lee, sino un otro que va a coproducir esa escritura. Entonces, primero que nada, la importancia de tener un lenguaje común, un criterio, y, y de que no estamos escribiendo para uno mismo, sino para otros. Yo tengo una pregunta, Dale. pero es por ignorante y es una época de la historia del país que siempre me confundió. Cuando preguntan qué corriente triunfó y nos dicen que fue la de Rivadavia, no me queda claro si es opuesta a Sarmiento, si es en simultáneo, como, no sé, se me cruzaron las fechas ahí, ¿no? Está bien, no, sí, está bien. Más allá de la precisión en las fechas, quizás está bueno ver cómo esta pedagogía rivadaviana y está vinculada más que todo a la formación de las élites, ¿no? Esto también lo vamos a ver por ahí también en Mitre, ¿no? En este énfasis en la enseñanza media, en la enseñanza secundaria, ¿sí? En estas escuelas secundarias o escuelas nacionales, como figuran, que son las que crea Mitre, está muy, muy vinculada a la formación de las élites. No así el proyecto de Sarmiento, que está íntimamente vinculado a un proyecto de educación elemental, de educación primaria, ¿sí? Para todos, ¿sí? Ese todos, obviamente, ¿no? Va a ser muy particular en Sarmiento. Pero, digo, más allá de las precisiones de fechas y años, les vamos a subir al blog también para que acompañen estas lecturas una imagen en donde están todas las tendencias pedagógicas que analiza Adriana Puiggrós en sus textos, como para que puedan ordenarse, ¿sí? Ahí van a ver todas las tendencias que hay. Tengan en cuenta que, bueno, hay muchos puntos en común y hay diferencias, ¿sí? Claro, en ese sentido es importante esto que decís, Cine, porque quizás la idea también, y que es un poco la idea del capítulo, es dar cuenta de qué manera, a través de qué tensiones, de qué conflictos, se termina de constituir el sistema educativo, que no fue ni de una manera, siguiendo en esta línea, ¿no?, que trazamos y que venimos desde Pinó, desde la idea de desnaturalizar, que no se dio de manera armónica, sin contradicciones, sino que hubieron intereses en pugna, que existieron proyectos diferentes y diferenciados, que triunfan algunas posiciones sobre otras, pero el hecho de poder ir desarmando, y repito, en el sentido de lo que dice Inés, sin una cosa tan minuciosa, pero sí como de grandes cuerpos de ideas, de poder irlo desarmando, nos permite ver justamente que, bueno, que las cosas sucedieron de una manera, podrían haber sido de otra. Mismo Adriana Puiggrós muchas veces en el capítulo que tal vez no lo eran tanto, como cuando contrapone, por traer un ejemplo, la postura de Rosas ante la defensa de los intereses de la nación y de la soberanía, y las nociones más democráticas de, por ejemplo, la generación del 37, por decirlo de alguna manera. Lo digo así muy, muy sencillamente, ¿no? Dice, bueno, se hicieron... qué pena que no pudieron sintetizarse desde algún lugar y solamente se plantearon desde sus contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, poder irlas leyendo en esos términos, en términos de esas tensiones que fueron sucediendo. Hay una pregunta, creo, en el chat, a ver. Ya no dependen de la Iglesia, pero luego dice que en el siglo XIX la catequesis era un concepto pedagógico y educativo. Ay, a ver... Sí, es interesante poder pensar que la catequesis va a seguir estando presente. Yo les digo que hace 6 años trabajaba en una escuela de campo y en la escuela se seguía dando catequesis. Como para poder pensar un poco en ese sentido, ¿no? Más allá de que las escuelas supuestamente son laicas, supuestamente no, son laicas, hay
ley que define desde la 1420 esta particularidad. Sin embargo, no quiere decir que la Iglesia no va a seguir teniendo presencia, y muy fuerte presencia en algunos momentos y en algunas regiones más que en otras. Una cosa no anula a la otra. Y además, bueno, un poco en este sentido histórico es verdadero que lo que vemos como más fuerte es la formación jesuita dentro de la previa, la constitución del sistema educativo a cargo del Estado Nacional, ¿no? Pero también es cierto que existían otros modos de educación, que existía la educación dentro de las familias, que existían algunas escuelas privadas, llamémosle escuelas privadas, donde se educaba a la élite. Había como varias experiencias. Lo que planteamos como de una manera rotunda es que el sistema educativo, con su conformación, con lo que hoy conocemos como escuela, surge en ese momento histórico, ¿no? Lo que no quiere decir que no hubo educación ni experiencias educativas en todo el recorrido anterior. Y la Iglesia ha tenido presencia, y la sigue teniendo, de una manera significativa en este sentido, de que para qué se educa, cómo se educa, cuáles son los conocimientos. Sí, y que no, como factor de poder, peleó por seguir hegemonizando algunas cuestiones, o sea, no estuvo ajena a las discusiones que se dieron alrededor de la conformación de la escuela en tanto tal, ¿no? Desde qué temas tratar, qué temas no. Por supuesto que peleó por el tema de si es religiosa o laica. Del control educativo. Claro, exactamente, y también lo podemos rastrear hasta el día de hoy, que digo, ¿no? Como para ponerle un poquito, como para que en esta idea como de traer y de poder complejizar los procesos y ver que no es que las cosas suceden y quedan como estancadas en un momento como de una línea, sino que a veces las temporalidades también van y vienen. En la actualidad tenemos discusiones en las que la Iglesia como organización interviene también y pretende imponerse por sobre otras posturas, entonces no abandonó nunca su intención o su papel de tratar de hegemonizar sobre algunas cuestiones, y también, que no sé si esto ya capaz no es más finito, pero los docentes asumían en muchos casos, lo vamos a ver cuando Adriana Puirós define, no sé, la corriente normal, las escuelas normales y la formación de los docentes, si bien defendían el hecho de que la educación sea laica, muchos vivían también su religiosidad, y a veces también el tema de la educación religiosa está tomado en términos como de valores, ¿no? De los valores, de lo moral, ¿no? Muchas veces aparece también en ese sentido. Entonces sí, es complejo, no es que desaparece digamos, del juego, en la disputa del sentido y en la disputa concreta de qué tiene que suceder al interior de la escuela. Quizás también, digo, el hecho de que la escuela sea laica también responde a la coyuntura de un momento, ¿no? De esta tensión que se resolvió de esa manera, pero que es una disputa que sigue hasta nuestros días, ¿no? Me parece que eso también está bueno tenerlo en cuenta. Bien. Hola, profes. Yo tengo, no sé si una duda, un aporte, pero sobre todo por la pregunta de la guía de lectura de por qué la autora decidió titular este capítulo como Civilización y Barbarie. O sea, yo entiendo de que el capítulo en general habla de, o sea, los posicionamientos políticos e ideológicos respecto al desarrollo educativo. Pero tiene que ver más que nada con que siempre estuvo la diferenciación entre o sea, la civilización y la barbarie, como lo dice Sarmiento, los no educables o los educables, o sea, en cualquier posicionamiento político o ideológico respecto a la pedagogía educativa, siempre hubo esa diferenciación de que los indios o los gauchos eran como una raza perdida, hasta no se los consideraba como gente que se podía educar, como humanos por poco. No sé, esa era como mi duda y lo que en realidad yo interpreté del por qué lo puso así, o sea, por qué el nombre. No sé si está bien o sea, lo que... No comprendí mucho yo cuál era la duda. No, en realidad era lo que yo interpreté, si estaba bien, o sea,
por el tema de por qué llama civilización o barbarie al capítulo. Eso es importante, Luciana, como lo decís ahora, porque es civilización o barbarie, ¿no? Ese es como el parteaguas de la posición. Yo entiendo que quizás nos compartiste más que nada una interpretación tuya, ¿no? Lo que vos comprendiste, y sí tiene que ver con esa idea de segregar a ese otro al que considera una causa perdida, aquel que considera que no es factible de ser incluido porque no va a aportar a la construcción de un proyecto en los términos, digamos, de orden y progreso que los concibe, ¿no? Claro, como que no hay grises, o sea, ¿estás de un lado o estás del otro? ¿Estás dentro de la civilización o estás dentro de la verdad? Es el creador de la grieta, ¿no? Sarmiento, de cierta manera. Igual es medio autoritaria también, porque ellos mismos ponen quién es barbarie, o sea, quién es un bárbaro y quién es un civilizador. O sea, claro, según los grupos étnicos, culturales. Y muy interesante también tener en cuenta, digo, en Sarmiento esta idea del sujeto abstracto, ¿no? Digo, hay un sujeto ideal que es el que va a venir desde afuera, ¿no? Y bueno, y cómo, digo, la barbarie también incluyan, además de los aborígenes, incluyan a los caudillos, ¿no? También, digo, a su oposición política, ¿sí? Dentro de la barbarie también es importante también incluirlos, ¿no? Con quién disputó políticamente ese momento histórico. Una cosita para aportar en ese sentido, referido a la lectura que tienen a futuro, es que, bueno, van a poder ver una mirada disonante en el pensamiento de Simón Rodríguez, que es bien interesante. Cuando vuelvo sobre lo que planteó Carolina, ¿no? ¿Cuál es la pedagogía triunfante? Triunfante porque fue hegemónica, porque fue posible, porque fue la que sostuvo ese Estado que de algún modo ganó una disputa que estaba vigente, ¿no? Pero no quiere decir que no haya habido otras propuestas, otras ideas, otras miradas, como las que venimos viendo de los caudillos que le llamamos progresistas, o como la que vamos a ver en el maestro Simón Rodríguez, ¿no? Sí, y eso que postula Sarmiento como una educación popular que no es así, porque no es democrática. O sea, esa es una de las contradicciones que también encontré en el texto, porque él dice que apuesta a una educación popular, democrática, pero él mismo está dejando aparte a gran parte de la población argentina. O sea, también es interesante poder leerlo en su momento histórico, ¿no? ¿Qué es democrático en ese momento de inicios, o qué es lo popular? Claro, ¿qué considera él también? En ese sentido, democracia. Claro. No, sí, yo lo analizo desde el punto de vista ahora, de la contradicción que a mí me genera que él diga o que piense en una educación popular, dejando tantas personas de lado por considerarlas, según su criterio, no educables, entre comillas. Pero nada, eso es mi aporte. Sin embargo, a pesar de todo eso, es la primera experiencia de educación popular. Popular en esos sentidos acotados que están planteando ese momento histórico. En esa época. Sí, sí, tal cual. Carolina, creo que es Luciana la chica que hablaba recién, que cuando leía el texto, y ya me había pasado cuando leímos sobre Sarmiento y esta época de la generación del 37, no me acuerdo si en integración cultural, me llamaba mucho la atención porque el proyecto que propone, si uno lo lee, la teoría es súper interesante y re inclusiva incluso, pero después cuando empezás a entreleer que entre sus ideales rechaza esto de la raíz española, y también que lo dice tan directamente, que lo indígena y lo que tiene que ver con el origen de nuestro país es bárbaro directamente, me llamaba la atención, y también siempre me acuerdo de cuando iba a la escuela y estaba la figura del prócer ahí, de Sarmiento, el bulto, no sé cómo se llama,
y que nunca nos enseñaron ese lado de él, que es nefasto. Y no, me llama la atención y bueno, siempre me interesa leer por eso, no, nada más que eso quería decir. No, está bien, pero está íntimamente vinculado con esta historia triunfante, ¿no? Con esta Claro. historia de próceres, ¿no? Que está muy relacionado con esto. Podemos Y volver a... concretamente con ese sujeto abstracto que mencionaba Inés, ¿no? Cuando vos decís, uno lee la propuesta sarmientina y realmente es una propuesta realmente bien interesante para la época. Ahora, la dificultad está en, bueno, ¿quiénes son todos para Sarmiento? ¿No? ¿Quién es el sujeto educable? ¿De qué manera lo concibe? Me parece que, bueno, ese es el núcleo y el núcleo de sus contradicciones, ¿no? Y también es como bien interesante poder leer ese relato a lo largo de la historia, ¿no? Y cómo vemos en la contemporaneidad vestigios o presencias que tienen que ver con esa construcción. Esto que vos decís bueno, Sarmiento venerado en las escuelas, lo que hablábamos el otro día acerca de la imagen de Roca o de tantos supuestos próceres, tienen que ver con posicionamientos ideológicos claramente, ¿no? Y con una historia narrada en términos de quién tiene el pensamiento, de quién construye la hegemonía en ese sentido, ¿no? Pero que no es, la complejidad de que, bueno, esa historia merece ser revisada, merece ser contrapuesta, merece ser, dada vuelta como para poder comprenderla y hacer las propias lecturas. En ese sentido me parece que van incluso los trabajos, ¿no? De qué manera uno revisa y revé para poder hacer la propia lectura. Un conocimiento más apropiado y más... Con respecto al capítulo, para que ustedes pudieran ahondarnos, la parte donde dice, donde aparece la católica, la oposición nacionalista católica, a mí me interesaría, por eso ustedes pueden andar en esa parte, digamos, quisiera saber en su momento el poder que tuvo la Iglesia para empezar a incorporarse en lo que es la enseñanza en Argentina, ¿en qué momento empezó a disminuir? ¿En qué momento empezó a abrirse? Porque yo lo que entendí del texto es que, si bien una parte de la Iglesia, de la enseñanza de la Iglesia empezó más en el norte del país, como más fuerte, también había otros puntos, que ahí lo delimitan en la parte de la Patagonia o en otros lugares, donde también estaba la Iglesia, pero iba por otro tipo de práctica. Entonces, supuestamente en este Congreso Pedagógico de 1882, acá tengo el texto, ahí es donde no me quedó claro qué pasó ahí, qué decisión se tomó con respecto a la educación, la Iglesia en la educación. Lo entiendo como que se concentra más en la capital o en algunos territorios y en otros como que no tanto. Bueno, perdón, no te quiero interrumpir, pero no sé si a mí se me entrecortan en algunas partes, pero creo que quizás, sí, se entrecortaba. Bueno, creo entender que quizás lo que te genera, digamos, curiosidad es cuando se termina de dar esa ruptura sería iglesia-escuela. Claro. Esa es tu pregunta. Bueno, sí. Justo esto evidentemente es como un tema así que los ha, no sé qué pasó en la comisión de Juli y de Manu, pero hoy en la comisión del mediodía también apareció este tema del vínculo conflictivo de la iglesia con la escuela. Se me ocurre quizás empezar de esta manera. Fíjate que hasta el día de hoy la Iglesia sigue tratando de influir en algunas cuestiones. El mejor ejemplo que tenemos es que tenemos sancionado una ley desde hace muchísimos años, que es la Ley de Educación Sexual Integral, y todavía
hay algunas dificultades en su implementación porque opera muchas veces la influencia, ¿no? Y a la hora de la toma de decisiones o de concebir un tipo de implementación. Si nos vamos hacia atrás también hay que entender que en la conformación propia de lo que fue nuestra territorialidad, la Iglesia tuvo una participación preponderante y se arrogó a sí misma el papel y la potestad de ser aquella que se ocupara de la educación, ¿no? Por supuesto que de la moral, de los valores, de la idea de familia, ¿no? Pero también de la educación. A partir de la influencia del liberalismo, cuando empezamos a ver cómo se conforma la conformación del Estado, empiezan a haber posiciones que le van a disputar ese rol a la Iglesia, ese rol autoarrogado de la Iglesia, porque a través de sus misiones o de sus representaciones se ocupaba de la educación. Pero cuando se empieza a legislar, se empieza a constituir el sistema educativo, se empieza a organizar la escuela, hay discusiones alrededor de que el encargado de la educación y el encargado de la coordinación de las distintas instancias de formación debe ser el Estado. Entonces ahí hay como una discusión de ir retirando a la escuela de ese rol. ¿Por qué? Porque se traslada esa autoridad hacia la idea hacia el Estado, hacia la responsabilidad estatal. Se la empieza a elegir. Por supuesto que nada de esto va a suceder sin conflicto, sin tensiones, pero va a tener que pasar mucho tiempo para que, por ejemplo, se retiren hasta los crucifijos de las escuelas, por decirlo de alguna manera. O sea, es una discusión que se va a ir dando, pero que en el tiempo, si bien se la sanciona y se va a decir, por ejemplo, con la ley 1420, que la educación es laica, que es graduada, que es obligatoria, que es gratuita, esas discusiones y esas tensiones las vamos a seguir teniendo a lo largo de la historia, ¿sí? No sé si alguna de mis compañeras, Emi, alguien quiere agregar algo, no sé si fui clara, quizás Victoria, en esto que te comenté. Por ahí me sumar también que creo que, si no escuché entre lo entrecortado mal, una interrogante que ella se hacía era por qué había diferencias a lo largo del territorio. Sí. Y con respecto al vínculo con la Iglesia Católica. Y está un poco ligado, Puiggrós lo plantea claramente, a la conformación esta que se dio a lo largo del territorio y la fragmentación entre Buenos Aires y el interior, ¿no? Claro. Y de qué manera el interior estuvo mucho más ligado a la corona española y al tradicionalismo católico, y eso tuvo como una continuidad histórica. Buenos Aires estuvo mucho más ligado a toda esta mirada más puesta en Europa y al liberalismo, y bueno, toda esta corriente de pensamiento que de alguna manera define por dónde va a ir el Estado Nacional, ¿no? Pero el interior sigue históricamente y en la actualidad mucho más ligado a la Iglesia Católica, ¿no? En su cercanía, y eso inevitablemente se ve dentro de sus instituciones, ¿no? Uh-huh. Por ahí me parece que un poco preguntaba Victoria también. Ahí estaba releyendo a ver si me surgía algo de los textos. La verdad que estuvo buenísimo porque sentí que dialogaba también con el trabajo anterior, esto de Puiggrós, viste, como, en mi caso como que fue toda una oleada y me encantó, pues se van como clarificando, digamos, los textos. Me surgió algo llamativo con esto de Juana Manso y Sarmiento, puede ser como que la trae a Juana Manso, la menciona, y me pareció rarísimo esto de que era como una feminista, entre comillas, pues no creo que haya sido tan real, en este contexto, ¿no? Y bueno, no sé, como me surgió eso, como me llamó mucho la atención, y me dieron ganas como de buscar un poco de ella, qué sé yo, y bueno, nada, que les quería preguntar a ver si esto
habla como de algo de un diario feminista o algo así, que escribe en Brasil, ella puede ser. Mira, yo personalmente no te puedo contestar eso, no tengo mucha idea. Sé que tuvo, sí, participación desde, como en una tarea así como medio de periodística, de publicación de ideas y de circulación de ideas, pero no, la verdad que no lo manejo específicamente para quizás, sí, nos podemos, si te interesa, hacer alguna búsqueda en ese sentido y generar un intercambio a través del correo o lo que sea, pero fíjate que una de las cosas, quizás no, por eso te digo, no manejo muy bien esta pregunta concreta, pero sí esta idea que además Puigros la cuenta en el texto, Sarmiento rodeándose también de mujeres siempre, ¿no? Como de esta idea de... Bueno, a mí me llamó la atención, porque después excluye como a la mitad de las... yo como entendí un poco eso. No sé, me pareció como un poco contradictorio, y por eso también digo, bueno, ¿estará este diario de esta Juana Manso en algún lado, viste, para leer? Eso existe, realidad, y perdón, Ine, existe, y además hay, por ejemplo, mira, si te interesa, sé que Encuentro, antes del 2015, sacó como una serie de biografías, y no sé si no hay algún pequeño documental de media hora, 40 minutos, que si no me equivoco, habla de Juana Manso, si no me equivoco, puede ser. Bien. Que quizás ahí también hay material audiovisual. Esta idea que traes, perdón, Inés, ya te dejo, pero me quiero quedar porque Luciana trae como la palabra que les propusimos para pensar a Sarmiento, que es la idea de contradicción. Me silencio. Bueno, dale. Gracias. No, está bien, gracias a vos por la participación. No, esta idea de pensarlo en términos de las contradicciones, digamos, que plantea, ¿no? Es interesante poder hacer la lectura también en esa clave, porque esto que decís vos, por un lado, no sé, valorizando podríamos decirlo así, ¿no? Como la tarea profesional quizás de una mujer, y por otra parte, pretendiendo excluir y exterminar físicamente, como de hecho sucedió, a una porción inmensa de los habitantes y las habitantes del territorio. Entonces, bueno, contradicción es como una palabra que va a servir para ir generando ahí costuras a la hora de encontrarse con la personalidad, por ejemplo, de Sarmiento, sí. Y Ine, vos querías decir algo. Insisto yo, perdón, es muy bueno el video de la serie de maestros, muy bueno el de Sarmiento. Muy bueno. No, quizás digo esto que trajiste la idea de feminismo, ¿no? Que es muy interesante ver el rol de la mujer, ¿no? Lo contradictorio en el rol de la mujer, ¿no? Por un lado se le da cabida al ingreso al mundo del trabajo, y por el otro lado es la segunda madre en la escuela, ¿no? Digo, tenemos estas dos cuestiones tan presentes, ¿no? La señorita, ¿no? Bueno, un horror. Pero está muy bueno que hayas reparado en ese detalle que me parece bien significativo de cómo se construye la imagen del magisterio, ¿no? Y que Tal cual. fuertemente femenina, ¿no? La feminización de esa tarea también, y con todo lo que implica, es la posibilidad del ingreso al mundo laboral por un lado, pero también por otra parte, esta idea de reafirmar a la mujer en ese rol, ¿no? En ese rol de madre también, de esa madre de salarios bajos, ¿no? De trabajo voluntario, digo, hay un montón de cuestiones que están arraigadas a este rol femenino. La justificación exactamente también de esa forma de precarizar este trabajo, sí, claro que sí. Emi quiere decir también le puede servir a Victoria, en función a la pregunta que hacías antes, esta idea de contradicción también en toda la constitución del sistema educativo nacional se va a repetir constantemente, en la dualidad de religión-estado, federalismo-unitarismo, educación para la clase dirigente o educación popular. Digo, todas esas contradicciones no se pierden en ningún momento. Digo, no vas a encontrar un punto en el que digas, ahora la religión ya no está más, no aparece más en la educación, por lo menos hasta ahora.
Y por ahí, y también volviendo a la pregunta, al comentario de Luciana, en el texto de Puigros por ahí pasa inadvertido, pero también recupera una cuestión que tiene mucha importancia en la formación pedagógica argentina, que tiene que ver con las revistas de educación. Digo, Juana Manso con Sarmiento dan origen a esta revista Anales de la Educación, que va a ser muy influyente en toda la primer constitución de los primeros pedagogos en ese sentido. Las revistas van a seguir siendo influyentes en la formación de docentes a lo largo de los años. Claro, el medio de circulación de ideas, digamos, también, ¿no? Claro. Bien. Sí, por ahí para decirle a Sabrina que no está pudiendo, las situaciones en las casas son todas muy diferentes y bueno, y no tenemos idea cómo está pasando cada una esta cuarentena, entonces se comprende que por ahí se pueda volver difícil llevar las lecturas al día. Sirve también acercarse a los textos en esta clave que me parece que mencionabas, Meme, que es prestar atención también a lo paratextual, ¿no? Por ejemplo, los títulos que eligen los autores, los subtítulos, eso ordena un montón, digo, a veces uno no tiene el tiempo realmente o las condiciones de los hogares de cada quien no dan el marco para poder sentarse a hacer una lectura profunda o una segunda lectura mucho menos, ¿no? Que estos textos muchas veces requieren una primera lectura más en diagonal o más grande y una segunda lectura más minuciosa. Bueno, no siempre tenemos la posibilidad, pero sirve un montón poder acercarse igual a los textos, digamos, poder ver quiénes son los autores que los escriben, poder ver los títulos que eligieron, cómo en esos títulos nos permiten un primer acercamiento a la síntesis que proponen, que priorizan, ¿no? Me parece que eso ya te pone en otro lugar al momento de acercarte también a las clases, aunque no tengas la posibilidad de hacer. La idea, obviamente, es que puedan hacer las lecturas, por supuesto. Pero digo, ese también puede ser un primer paso para acercarse a los materiales que estamos trabajando y no quedar afuera en esto que decías, no me quiero resignar o algo así. Bueno, un primer paso puede ser ese, ¿no? Me parece, en el texto de Durán, por ejemplo, que tienen para leer para la clase que viene, el autor es muy claro, ya en la primera introducción al texto cuenta todo lo que va a hacer en el texto, ¿no? Dice, bueno, en primer lugar voy a hacer así, en segundo lugar voy a hacer así, y en tercer lugar, y eso ya, aunque no puedas continuar leyendo, me parece que te para en otro lugar para después acercarte a la clase. Comentar que estamos pensando como metodología para lo que viene, armar grupos. Primero porque va a facilitar las devoluciones y después porque nos parece que ese intercambio colectivo, a pesar de la distancia, va a servir para generar otras relaciones y para que el acompañamiento sea distinto también. Bien. Digo, empiecen a tener presente que van a tener que armar grupos.